Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos en este video que les va a llegar un poquito más tarde porque estuve bastante comprometida de la garganta, el pecho, no del COVID, pero sí de una cosa alérgica impresionante. Ayer intenté y no podía. Por ahí me pongo a toser, pero bueno, les aviso que no es nada imprevisto, sino que forma parte de lo que me puede llegar a pasar en estos días. Bueno, estamos en la unidad, empezamos. Estamos en la unidad 5 en un escrito que hace unos cuatrimestres yo he escrito sobre una síntesis sobre el capítulo 6 del libro Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky. O sea que aquí vamos a trabajar en esta unidad 5 el desarrollo. Hoy nos vamos a dedicar a entender el desarrollo de los conceptos científicos en la niñez. El desarrollo de los conceptos, y en particular el desarrollo de los conceptos científicos en la niñez. Antes vamos a recuperar, digamos, a enfatizar algunas ideas que ustedes ya trabajaron con Gustavo Pavago, que hizo una síntesis del capítulo 5 de Pensamiento y Habla de Vygotsky. Los conceptos, es decir, ponernos de acuerdo y tener presente esto en toda la clase, ¿no? En todo el resto de la clase. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una creación psicológica que se pone al servicio, que el ser humano pone al servicio de las funciones de comunicación, entendimiento con los demás y consigo mismo, comunicación con los demás y consigo mismo, y la resolución de problemas, ¿no? O sea, nosotros pensamos y utilizamos conceptos para realizar estas funciones. Recordemos que un concepto es la cara semántica del significado de la palabra. El significado de la palabra es esa unidad de análisis que seleccionó, que inventó Vygotsky para entender y explicar, y además la génesis de la relación, cómo se establece la génesis y qué tipo de relaciones se establecen entre pensar y hablar. Dos funciones psicológicas que se transforman o se forman como funciones mediadas, y para estudiar esa interrelación, Vygotsky crea esta forma de análisis que es atender a una identidad doble. Cada una tiene su forma de desarrollo, sin embargo actúan en el desarrollo como un conjunto, ¿sí? Entonces, no es la cara fásica expresiva del significado en la que damos a conocer justamente de manera expresiva para comunicarnos, entender y resolver problemas, sino que es la cara oculta de ese significado, la cara semántica. Por eso la menciona como la cara oculta de la luna. Vamos a estudiar con el desarrollo de los conceptos esa cara, como si fuera la cara oculta de la luna. La podemos conocer de manera indirecta. Y una idea que siempre me gustó compartir de ese capítulo, por lo menos, no sé, son los recorridos que me resultan como muy interesantes, es la mirada dialéctica, ¿sí?, que aplica Vygotsky en el estudio del desarrollo de los conceptos. O sea, si bien va describiendo un desarrollo de estructuras de generalización en fases, ¿recuerdan? Cúmulos, complejos, pseudoconceptos. Cuando hablamos de conceptos que permiten, que todavía no son conceptos verdaderos, son conceptos que se manejan como complejos, con sus características que ya las vieron, o pseudoconceptos que se parecen a los conceptos verdaderos, pero que aún no lo son. Y como el pseudoconcepto permite, y los complejos también permiten, pero el pseudoconcepto más, permite el dominio del concepto en sí y para los demás, ¿no? Este movimiento en sí y para los demás, para comunicarse, para entenderse, para resolver problemas con otros. Pero en un segundo momento dialéctico, esto permite que el concepto empiece a ser revisado o tomado conciencia en las propias operaciones intelectuales. Y ahí estamos en un concepto verdadero. O sea que el verdadero concepto es para uno mismo, en el sentido de poder permitir la conciencia y la generalización de los propios procesos intelectuales, ¿no? De las propias operaciones intelectuales que hace el sujeto humano durante su niñez bastante tardía.
Esto es una posibilidad bastante tardía en el desarrollo, ¿no? Que se llega en él en la pubertad o en la adolescencia, como decía, y ahora entramos a centrarnos en qué caracteriza a un verdadero concepto, o sea, un concepto verdadero. Cuando habla de conceptos, es que los conceptos verdaderos forman sistemas y establecen relaciones. Esta idea es la que vamos a desarrollar en el resto de este encuentro, cómo es que los conceptos verdaderos se vuelven sistemáticos, establecen relaciones con otros conceptos, que este establecimiento de un sistema conceptual implica que se cambia el sistema, mutan y cambian los conceptos que se relacionan, o sea, es un sistema vivo, ¿no? Que sufre transformaciones. Que hablar de verdaderos conceptos implica la coordinación de diversas operaciones que el niño con anterioridad viene realizando pero sin coordinarlas, que es operaciones de abstraer algo, de singularizar, de poder generalizar, de poder sintetizar, de poder analizar, ¿sí? Y cómo el desarrollo de los conceptos, bueno, se entrama en el desarrollo de lo que él denominó la personalidad, en el desarrollo de la conciencia también, y se apoyan en las relaciones interfuncionales entre la atención voluntaria, la memoria lógica, la posibilidad de comparación, de diferenciación, de abstracción, ¿sí? Cómo estos verdaderos conceptos son muy ricos y tardíos en el desarrollo, ¿no? Una conquista, una creación tardía en el desarrollo. En este capítulo va a utilizar va a referirse a los conceptos de distinto modo, ¿sí? En principio allí puse como los términos que van a encontrar en el capítulo y para poderlos ordenar, terminológicamente hablando, para entender de qué se trata. Nos vamos a centrar fundamentalmente en este escrito en los conceptos espontáneos cotidianos y en los escolares científicos, ¿sí? Son términos equivalentes o son modos equivalentes de referirse a estos conceptos. Enseñados, aprendidos y científicos son equivalentes, ¿sí? Y los conceptos espontáneos o cotidianos también es una denominación equivalente. En tanto que los artificiales y los reales van dando cuenta de los conceptos que se elaboran en la vida, en la vida comunitaria y junto con otros en las distintas actividades, más allá de que sea de la escuela o, no sé, o lo que pueda hacer un niño en la casa, en la crianza, ¿no es cierto? Y los artificiales son al estilo de inventos, como hicieron en el equipo de investigación para investigar el desarrollo de los conceptos en fases, ¿no? El desarrollo en las estructuras o en las fases de generalización, que utilizaron esos conceptos artificiales Pick, Moore, Lag y Seb, ¿sí? Recuerdan esto. En este caso, acá ahora sí vamos a ir explicando que el propósito central de esta presentación es explicar las interrelaciones cambiantes entre dos líneas de desarrollo conceptual en el transcurso de la edad escolar. Esas dos líneas son la espontánea o cotidiana, la escolar y la escolar o científica. Como siendo dos líneas diferentes, tienen una relación, y qué tipo de relación, y cómo cambia esta relación en el transcurso de la edad escolar. Los espontáneos o cotidianos son aquellos que viene el niño construyendo desde que empieza a decir sus primeras palabras, ¿sí? En términos de cúmulos, digamos, de complejos y de pseudoconceptos. Pero cuando llega, y sigue construyéndolos, ¿no es cierto? En un ratito lo vamos a ver. Y cómo estos se relacionan con otros que son conceptos enseñados, aprendidos. Cuando decimos escolar, son conceptos que han sido enseñados en una situación escolarizada. Muy bien. Las hipótesis que aceptan para realizar las múltiples investigaciones, es un equipo que realiza múltiples investigaciones con los escolares. Las hipótesis que aceptan entonces es que ambas líneas conceptuales se diferencian en sus caminos de formación, o sea, en cómo se forman y en los modos en que funcionan. Y que los conceptos científicos, el desarrollo de los conceptos científicos, no reitera el camino de formación de los conceptos cotidianos.
y durante el curso de su desarrollo entrama relaciones complejas con los conceptos cotidianos, de los cotidianos hacia los científicos y de los científicos a los cotidianos, ¿sí? O sea, se da una relación bidireccional. Acepta estas hipótesis que son las que puede poner a prueba mediante una investigación que implicó un proceso muy diverso de recolección de datos para realizar esta investigación del desarrollo de los conceptos científicos y cuáles son las relaciones con los conceptos cotidianos que ya vino desarrollando y que seguirá desarrollando durante la edad escolar, por lo menos. Entonces, formas de recolección. Se idearon y aplicaron procedimientos experimentales. Esos procedimientos experimentales incluyeron tareas semejantes, pero con variaciones en el material utilizado según se trataba, por ejemplo, de utilizar un material enseñado o aprendido en la escuela o de utilizar un material vinculado con la vida cotidiana, ¿no? Con un uso de resolución de problemas, comunicación en la vida cotidiana. Se solicitó la construcción de historias a partir de una serie de dibujos que mostraban, esto no lo explica muy bien, pero dice que se ha utilizado como una forma de entender el modo en que entiende el niño esas historias que tienen un principio, un desarrollo y un final de una acción. Se solicitó el completamiento de oraciones que se interrumpían en porque y en aunque, ¿sí? Esto tiene una tabla que no es tan transparente porque no la explica demasiado, pero bueno, con un poco de paciencia, después cuando lo lean lo van a entender más con estas explicaciones. Esas oraciones que se interrumpían en porque y en aunque, siempre referidas a conceptos enseñados y aprendidos, y los conceptos cotidianos, oraciones que se interrumpen en porque, como por ejemplo, María no fue a la escuela porque, ¿sí? Siempre esto en lo cotidiano. O la que se interrumpe en aunque, que fue como más difícil de que los niños tomaran conciencia de las operaciones que hacían cuando utilizaban, o querían completar esas oraciones que terminaban, que se interrumpían en aunque, sería, María no sabe escribir, aunque está haciendo sus primeras letras, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que como completar algo que era un desafío para los niños. Y este desafío variaba según se tratara de conceptos enseñados, aprendidos o conceptos espontáneos. También se aplicó a la par de las pruebas, de las distintas pruebas, una entrevista. Se realizó una entrevista, uno puede decir de carácter clínico. ¿Qué era lo que indagaban? Como para que se pudiera revelar, ¿no? Y es el modo en que el niño comprendía conscientemente el carácter de las relaciones desplegadas en cada una el carácter conceptual, ¿no? O sea, qué era lo que entendía que estaba haciendo cuando resolvía las tareas que requerían el uso de conceptos, ¿sí? Ver el grado de conciencia del uso de estos conceptos en las tareas solicitadas. Además se analizaron los cuadernos de los niños, se observaron clases y la muestra, digamos, la población es todos los escolarizados, pero la muestra fue centrada a los escolares de segundo grado, cuarto grado y en materia de ciencias sociales, ¿no? Porque podría ser de ciencias naturales, matemática o las prácticas del lenguaje, como se llama ahora, o de lengua, como se llamaba antes. ¿Quién sabe cómo se llamaban esas materias? Bien. Como una idea así, digamos, de seguir avanzando sobre este desarrollo de los conceptos en la edad escolar, es que entre los 6 y los 12 años, que es donde transcurre la escolarización, el niño todavía no llegó a construir un sistema de conceptos, espontáneamente no lo ha logrado. Al inicio de la edad escolar, el niño piensa y resuelve los problemas basado en complejos y pseudoconceptos, pero no en verdaderos conceptos. Y durante el transcurso de la edad escolar, el niño comienza la construcción de los conceptos científicos o escolares, y ahí pongo bien claro, los que son enseñados, aprendidos sistemáticamente y en colaboración con el docente y con los compañeros, sin abandonar la construcción de los conceptos espontáneos y científicos. Estamos en esta construcción de los conceptos y este desarrollo de los conceptos en la edad escolar, 6 años, ¿sí? De 6 a 12. Como siempre, Vygotsky, para encarar sus investigaciones y para pensar
un abordaje o un modo de entender de un ser social que elabora estos procesos psicológicos, revisa los estudios que le son contemporáneos respecto del desarrollo de los conceptos, en particular rastreando la importancia o el interés o cómo se posicionaban esos investigadores respecto del desarrollo de los conceptos enseñados aprendidos. Y encuentra que hay quienes no identifican un curso de desarrollo propio de los conceptos escolares y consideran que la incorporación de los conceptos escolares se realiza como algo acabado, es decir, lo dispone una vez que lo ha aprendido y no tiene mayores transformaciones, no tiene ninguna transformación. Y hay otros que sí consideran que tiene un desarrollo interno, un concepto escolar, un concepto enseñado, aprendido, pero que ese desarrollo no difiere del desarrollo de los conceptos cotidianos. O sea, lo que encuentra es las posturas que revisa es que todas desconocen, ambas, pero además dentro de ellos a todos los autores que incluye, que no son muchos, pero a todos los que incluye, que están estudiando el pensamiento infantil en ese momento, del 25, de 1925 en adelante, desconocen el papel de la instrucción en el proceso de desarrollo de los conceptos, ¿no? De los modos de pensar, no le prestan atención. Contrariamente a esas posiciones, Vygotsky sostiene, y su equipo, que los conceptos científicos se desarrollan y transforman. Sufren desarrollo particular, que es lo que quieren investigar, sufren transformaciones, y que ese desarrollo no se asemeja al de los conceptos cotidianos, ¿sí? Veamos. Acá un primer cuadro que permite ordenar. Esos dos caminos en el desarrollo de los conceptos, el de los cotidianos y el de los científicos, fíjense que hay una flecha que sube y otra que baja, está diciendo que los cotidianos, es decir, está ilustrando esta caracterización del desarrollo de los conceptos cotidianos, y es que ellos ascienden espontáneamente, cotidianos o espontáneos, ascienden hacia estructuras de generalización cada vez más avanzadas hasta llegar a ser verdaderos conceptos, pero no establecen relaciones sistémicas con otros conceptos, ¿no? Recuerden la idea de complejos y cómo la estructura organizativa de un pensamiento en complejos, de un pseudoconcepto, justamente lo que no tiene es la sistematización, no tiene un sistema, es una forma, o sea, es una estructura o una organización de generalización, pero no tiene relaciones sistémicas con otros conceptos, ¿no? Sino que se refieren a qué? A poder entender algo que está observable, una experiencia, algo que está sucediendo, algo que es muy rico y que está implantado en la vida cotidiana. No requieren de una enseñanza explícita, ni solicitan control voluntario y consciente de los procesos y de los conceptos empleados. O sea, se emplean, se usan, sirven para comunicarse, para entenderse, para resolver problemas, pero no requieren de tomar conciencia de los procedimientos que se están utilizando, ni de cuáles otros se podrían llegar a utilizar, ni tiene sistema. Estas son las características de la línea de desarrollo de los conceptos cotidianos. En tanto que los conceptos científicos comienzan su desarrollo, empiezo por otro lado, comienzan su desarrollo desde una definición verbal, desde una explicación, desde algo que no tiene que ver con la experiencia, que va más allá de la experiencia inmediata, y entonces comienzan como una especie de abstracción, una definición verbal, estableciendo relaciones sistémicas con otros conceptos. Nunca se explica un concepto aislado, sino su relación con otros conceptos, digo, en la escena escolar es lo mejor que puede pasar, y descienden a lo concreto buscando el ejemplo, la experiencia, requieren para su desarrollo de una enseñanza explícita, ¿sí? De la intencionalidad y de los años de escolarización y de acompañamiento en la construcción de esos conceptos científicos. Requieren de una actividad cooperativa entre el niño y el adulto, donde el ser consciente de lo que se está haciendo y el dominar esos conceptos es central, ¿no? Y la trama de esos conceptos. Un cuadrito un poquito más que les va a servir a ustedes, que también los voy a entregar en un archivo,
es que en este cuadrito vemos la distinción entre conceptos espontáneos y espontáneos cotidianos y escolares científicos con estos parámetros de discriminación. ¿Cuáles son las condiciones externas de formación? Los espontáneos en la vida cotidiana, en las actividades de crianza. Mientras que los escolares científicos en el aula, donde se supone una relación entre los procesos de desarrollo y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ya vamos ingresando en un término que merece, digamos, que lo vayan reteniendo para trabajarlo más en la unidad 6, porque se va a trabajar en la unidad 6, es que en ruso existe una palabra para hablar de alguien aprende mientras otro le enseña, que es obullenia, mientras que en castellano y en inglés necesitamos dos palabras, es decir, aprendizaje, enseñanza, o el que aprende y el que enseña, es como que está dividido, mientras que ellos tienen una palabra en ruso que permitía hablar de esta relación compleja entre enseñar y aprender y cómo esto incide en la pregunta o se relaciona con los procesos de desarrollo, que esa es la preocupación de Vygotsky. Entonces, vuelvo. ¿Cuáles son las condiciones externas en la vida cotidiana y en el aula? En las actividades de crianza y en la participación de situaciones de enseñanza-aprendizaje en el aula. ¿Qué condiciones internas requieren? Porque no es solamente una cuestión de condición externa la que favorece el desarrollo y el crecimiento, digamos, de los conceptos, trátese del que sea, sino de ciertas condiciones internas. En este caso, para el caso de la primera columna, espontáneos o cotidianos, esa construcción, esa creación de conceptos se entrelaza con la experiencia personal, con los sentidos y motivos internos que va construyendo el niño, con el motivo también y los sentidos que tiene la actividad conjunta, y disponen y se apoyan en un rico contenido empírico y real. Y de hecho están vinculados con ese contenido rico, empírico, real, y se generaliza ello, ¿no? O sea, eso, ese contenido empírico, directo, experiencial. Así que tienden a generalizar, poder comunicar, poder pensar sobre ese contenido empírico y real. En tanto que los conceptos escolares científicos siempre, como dijimos, se entrelazan con otros conceptos y establecen algún tipo de relación, que podrá ser revisable, no es una soldadura, ¿sí? Es revisable, pero no se apoyan tanto en los motivos internos y en la experiencia interna y el sentido interno. Deben crearse nuevos motivos para poder trabajar y crear esos conceptos enseñados, aprendidos, porque solicitan la apropiación, el uso de conceptos que están más allá de la experiencia inmediata, de algo que no lo ha pensado el niño, que no se lo ha preguntado y que se despierta en esa situación de colaboración de enseñanza-aprendizaje. Supone creciente, digamos, supone una creciente dominio en el uso consciente y voluntario de los conceptos y en el uso o la revisión de los procesos intelectuales que se están utilizando al construir. Y lo interesante es que acá no es generaliza el contenido empírico, sino que hay una generalización de generalizaciones, ¿no? O sea, generaliza conceptos, ¿sí? Porque se realiza una trama en donde va a haber conceptos que son más generales dentro de ese sistema y menos generales, pero entonces los más generales están generalizando la generalización que está subordinada. Ya vamos a llegar a ese punto un poquito más en detalle. Pero lo cierto es que no es el mismo tipo de generalización que la generalización realizada por los conceptos cotidianos o espontáneos. Recuerden que el significado de la palabra, su cara semántica, es el reflejo generalizado de la realidad. Así que estamos siempre trabajando alrededor de qué tipo de generalización permite cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan ambas generalizaciones. Respecto de las posibilidades y la claridad para definir un concepto espontáneo o cotidiano, suelen ser bastante difíciles a la edad escolar y en especial cuando estamos en segundo grado, definir conceptos que se usan más allá de, o sea, no se pueden definir conceptualmente a través de otro concepto, sino que se definen en relación
a una experiencia, ¿no? El perro es el perro que tengo allí, no es el animal mamífero de 4 patas que ladra, muerde, que tiene ciertas características, ¿no?, vitales. Que esa sería como una explicación de un concepto o una definición de un concepto desde una perspectiva científica o cotidiana, científica o escolar. Ay, ay, ay. Mientras que, a ver, estos no se pueden entonces definir, o es costoso definirla, no que no se puede, es costoso definir un concepto cotidiano porque se lo define a partir del ejemplo, de la experiencia. Y definir un concepto a partir de un ejemplo es que todavía no tengo un concepto verdadero. Recuerden esto, cuando cuando alguien les pide, bueno, a ver, ¿y qué significa este concepto? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Es que todavía no está el concepto, a menos que venga el ejemplo y después la explicación de toda una trama, porque un concepto se explica a través de otros conceptos, explicando o desarrollando la trama conceptual en la cual están entrelazados, ¿sí? Eso es un verdadero concepto, es un concepto sistemático. Por eso dice que los conceptos en esta tabla pueden definirse con claridad y precisión, sí, formulando, apelando a otros conceptos para explicarlos, ¿no? Y en los ejemplos trabaja el concepto de proletariado, que es un proletario, o el principio de Arquímedes, estamos hablando del área de las ciencias naturales, de la física. Ejemplo aquí, que me lo anoté para poder también explicar que la lengua materna está apoyada, su cara oculta son los conceptos cotidianos, ¿no? O sea, se usa la lengua justamente en función de comunicación directa, experiencial, compartida, y que en el caso de, una vez dominada la lengua materna, se acerque al estudio sistemático de un idioma extranjero. ¿Cuál es la relación entre un idioma extranjero y la lengua materna? Que al aprender, construir, entender, usar un idioma extranjero, se revisa y se analiza y se reconoce o se tracciona hacia un grado mayor de abstracción a la lengua materna, ¿no? O sea, cómo utiliza un verbo, qué significa esta preposición, y los artículos cómo se usan, y los tiempos verbales, ¿no? Entonces se establecen comparaciones entre el uso de la propia lengua y la lengua extranjera. No es lo mismo aprender una segunda lengua que una primera, porque la segunda revisa de alguna manera o permite tomar conciencia, revisa en el sentido de permite tomar conciencia y hasta nos permite un mayor dominio de la propia lengua, ¿sí? Esto como ejemplo. Bueno, acá tienen otro cuadrito que no lo voy a compartir porque es como más sintético aún, pero son las mismas características, no es que está algo nuevo allí. Entonces, en el curso del desarrollo de los conceptos, las dos líneas se influyen mutuamente y se articulan siempre en un sistema conceptual, no es que se pueden entender por separado. Es decir, se puede realizar un análisis, ¿sí?, de alguna línea en particular, pero en el niño, en el ser humano, todos los conceptos forman un único sistema conceptual en cada persona, ¿sí? Y que la actividad de enseñanza-aprendizaje tiene un papel central en el desarrollo conceptual del niño, del desarrollo conceptual, no solamente de los conceptos enseñados aprendidos, sino del desarrollo conceptual como un sistema en conjunto en la edad escolar. Porque la enseñanza de conceptos, ¿sí?, en situaciones de aprendizaje allí en el aula, tracciona, despierta esos procesos constructivos generales, ¿no?, del seguro de los conceptos, tanto de los cotidianos, o sea, tanto de los científicos como los cotidianos, como lo que expliqué recién de la segunda lengua, la lengua extranjera, aprendiéndose en el momento en que permite revisar y de alguna manera tomar conciencia del uso de la lengua materna. Y algo para recordar o para retener, digamos, ¿no? Y para prestarle atención, es que si bien estamos diciendo todo el tiempo desde la primer filmina que hay algo que permite una mayor riqueza y un mayor despliegue en los procesos
psicológicos, en tanto toma de conciencia, voluntad, sistema, dominio de ellos. La enseñanza es central, estamos diciendo, pero el desarrollo de los conceptos no sigue a la enseñanza como si fuera una sombra. ¿Sí? No es automático, porque si no caeríamos en una perspectiva, fíjense, conductista, es decir, si yo pienso que a un niño le puedo enseñar y con esto desarrollarlo, entonces le enseño, pero no, hay un proceso de desarrollo, y es cierto que estas condiciones de enseñanza pueden activar, pero no toda enseñanza es buena ni toda activa. Hay en realidad, esto lo vamos a ver o lo van a ver en la unidad 6 del programa, es que existen unas relaciones complejas y sutiles entre ambos procesos, los de desarrollo y los de enseñanza-aprendizaje u obuyenie, ¿sí? Y este concepto que van a trabajar más en detalle, el de zona de desarrollo próximo, está en relación a esto que estamos trabajando. Por eso van a encontrar una referencia mínima, en el capítulo original es una referencia de todo un capítulo prácticamente, o todo un apartado muy, muy importante, que es en donde trabaja este concepto de zona de desarrollo próximo y cómo es trabajado por los otros autores. En el artículo que ustedes tienen para leer está apenas mencionado una síntesis de media carilla, como para entender que esa discusión está incrustada también en este problema del desarrollo, del estudio del desarrollo de los conceptos en la edad escolar. También tienen una tabla, una única tabla en todo este capítulo, que va mostrando en porcentajes el éxito en completar las oraciones que terminaban en porque, aunque, en porque o en aunque, respecto de conceptos científicos y conceptos espontáneos, ¿no? Y entonces ahí después van a estudiar bien cómo es que en segundo grado se anticipa el éxito, o sea, o el dominio, el éxito en el sentido de dominio, ¿no? De los conceptos científicos en comparación con los espontáneos, y cómo esto se equipara en cuarto grado. Recuerdan que la muestra estaba, la población es la escolarizada, pero la muestra es segundo y cuarto grado. Entonces hay una frase que selecciono directamente de Vygotsky, el parafraseo: dentro de un mismo nivel de desarrollo, los conceptos cotidianos y científicos muestran fortalezas y debilidades. La debilidad de los cotidianos se manifiesta en la incapacidad para la abstracción, y la de los conceptos científicos estriba la debilidad en su verbalismo y en la insuficiente relación con la experiencia, a pesar de que la riqueza está en que se pueden utilizar voluntariamente de manera correcta. Ese balance que al principio, en segundo grado, justamente se marca esta diferencia, ese balance conceptual, esa forma de relación conceptual entre ambos tipos de conceptos, se ve modificada cuando el niño llega a cuarto grado, momento en el que ambas líneas de desarrollo conceptual se van nivelando y enriqueciendo, entrelazando, ¿sí? O sea, una enriquece a la otra respecto de lo experiencial, y a la otra respecto de la abstracción, respecto del grado de generalización, ¿no? Le levanta el grado de generalización y por lo tanto de comunicación y de entendimiento de las relaciones y de los problemas. O sea, en ese momento, en cuarto grado, el verbalismo se ve sustituido por la concreción, o por el ejemplo, uno puede decir, y los conceptos espontáneos se generalizan más, o entran en un grado de generalización de la generalización, ¿sí? Esta cuestión se ve modificada, como dice ahí, en los porcentajes de la tabla, que la van a analizar con más paciencia, que está copiada en el texto, está incluida en el texto que tienen de lectura. Dijimos que la formación de conceptos requiere de una situación externa favorable para ese desarrollo, crianza o el aula, en las relaciones en el aula y la enseñanza en el aula, y un plano interno. ¿Qué pasa con el plano interno del desarrollo de los conceptos? Durante los primeros años escolares, el primer plano del desarrollo en general, ¿sí?, está ocupado en el desarrollo
o está ocupado en el desarrollo de la atención voluntaria, la memoria lógica y el uso deliberado y reflexivo de esos procesos, ¿no? Por eso las tareas es distinga, mire, subraye, analice cuáles son los verbos, subraye en rosa los sustantivos, ¿no? O sea, hay una cuestión en donde la atención voluntaria y el recuerdo de las situaciones es la tarea central del niño. Todas esas funciones se tornan deliberadas, ¿sí? Las puede utilizar, o sea, y tomar conciencia de su uso durante la edad escolar, menos el intelecto o el pensamiento, ¿no? Esto, como lo está construyendo el sistema conceptual, recién cuando esté construido o empiece incipientemente a construirse, es posible de tomar conciencia de él. O sea, no puede tomar conciencia de sus acciones de pensamiento porque los está construyendo, ¿no? Esos conceptos que son sistémicos. Y como en este plano de desarrollo conceptual interno, lo que se van produciendo son variaciones en las conexiones y en las relaciones interfuncionales en el curso del desarrollo psíquico del niño. O sea, en la medida que se va construyendo el sistema de conceptos, esto se interrelaciona con la atención voluntaria, la memoria lógica y las posibilidades de reflexionar el conjunto de las operaciones intelectuales que incluye ahora al sistema conceptual. Eso no está al inicio de la edad escolar, pero eso sí es un punto de llegada hacia el final de la experiencia escolar, ¿no? de la actividad escolar, a los 12 años. Un punto, fui chequeando decir, cuáles son las temáticas, por ahí no están esto, así como en apartados, pero me parece que un punto donde prestar atención es el tema de la sistematización, de la construcción del sistema. Vuelvo a repetir, viene de la mano del desarrollo de los conceptos científicos en la edad escolar. Cuando hablamos de la edad escolar, se transfiere la sistematización de los conceptos científicos a la de los conceptos cotidianos, cambiando su estructura, ¿no? Porque se van volviendo conceptos verdaderos, generalizaciones de generalizaciones, e implican una compleja relación entre los conceptos científicos y espontáneos, y este tema remite nuevamente, enfatizamos a la relación entre instrucción o enseñanza-aprendizaje y desarrollo, y el concepto de zona de desarrollo próximo, que se va a trabajar en la unidad 6. Bueno, yo ahora les comparto cómo es que las situaciones de escolarización, cómo hay en una tarea muy de inicio de la escuela primaria, de 6 años, esto está extraído de un texto de Welsh, y está transcribiendo una actividad escolar que es muestra y cuenta, donde los niños están en primer grado y la maestra en algún momento dice, bueno, mañana traigan algo para compartir y nos vamos contando qué es lo que quieren compartir. Así que esta es la desgrabación de esa situación, en donde los chicos se sientan en ronda y tienen algo que van a compartir y que van a explicar, ¿no? O sea, se aparece al formato cotidiano y ahora vamos a ver cómo se va filtrando, ¿no? La atracción y la búsqueda de que se incluya un pensamiento, unos conceptos más sistemáticos, que se despeguen un poco de la experiencia cotidiana y que avancen en el grado de generalización hacia la construcción incipiente de un sistema. Esto no es una cuestión de todo o de nada o todo, así de un solo paso, sino que son años de desarrollo y años de prácticas que acompañan. Entonces, ahora vamos al ejemplo. La actividad escolar se llama muestra y cuenta. Acá hay M, que es la maestra, y los N, 1, 2 y 3, son los niños que están en ronda y que traen cosas. ¿Sí? Entonces, la maestra, Dani, al nene 1, por favor, ven aquí con lo que trajiste. Y el nene 1 viene con un trozo de lava en la mano y se acerca a la maestra. No, me gusta, el N3. ¿De dónde la sacaste? De mi mamá. Mi mamá fue al volcán y la trajo. Voy a hablar como en los TikTok, ¿viste? Para que se entienda. Y la maestra dice, ¿y sabes qué? Tú estabas con ella. No, yo no estaba. Sí, puedes haberlo olvidado. Creo que eras muy chiquito y estabas durmiendo. Mamá lo contó
justamente en el despacho, que estabas durmiendo el día que fuiste al Monte Vesubio para traer la piedra de lava. ¿No hay algo que quieras contarnos sobre la lava? Y el nene uno dice, la tengo desde que tenía, yo siempre, con cuidado, yo siempre la estuve cuidando. Dice la maestra. Nunca se cayó y se rompió. Bien. ¿Es áspera o lisa? Muy áspera y es filosa. Bien, ¿por qué no dejas que los niños la toquen? ¿Sí? Y hace circular. ¿Es pesada o liviana? Hace la pregunta. Es pesada, dice el niño N, el niño que la trajo. Es pesada, dice la maestra. Un poquito pesada. En realidad quizá ellos podrían tocarla y sostenerla por un minuto para ver qué tan pesada es. ¡Ay, todavía no pude tocarla! ¿Y qué tienes? Le dice a otra nena. Recuerden que estamos en una situación en donde están en ronda y cada uno tiene algo para mostrar. Tengo un libro. ¿Y qué quieres que adivinemos? Hay algo muy bonito, ¿sí? Varios niños intentan ver qué es lo que quiere mostrar la nena 5 y que está mostrando el libro. Bien, ¿encontraste algo? Corazón. ¿Está? ¿Esta es la figura que te interesa? Ay, yo la voy a sostener, dice una. Sí, le dice. ¿Con qué empieza corazón? La verdad que distaba bastante, lo que la nena quería mostrar lo que le interesaba, porque el corazón, la palabra corazón empieza con C, pero ella es maestra de primer grado, así que apunta a prestar conciencia de que las palabras se escriben con algunas letras, y entonces ella tiene esta direccionalidad y va prestando, y va prestando su dominio de algunas temáticas que va a ir desarrollando, ¿sí? Y entonces dice, hay algo muy bonito, bien, encontraste corazón. ¿Esta es la figura que te interesa? Bueno, sí. ¿Con qué empieza corazón? Con C, dice la nena 5. Muy bien, ella encontró en su diccionario la figura del corazón. ¿Encontraste volcanes aquí? Uy, no. Ajá, apuesto que está bajo la letra B. Es muy posible. Veamos. Oh, miren esto, niñas y niños. Hay un volcán. Y dice, una abertura en la superficie de la Tierra, a través de la cual surgen lava, gases y cenizas. Uno de los más, Dani, uno de los más, porque estamos en una situación escolar y se dispersan, pasa algo, así que le tiene que decir, llamar la atención. Uno de los más activos está en Hawái. ¿No es magnífico? Ahora me pregunto, ¿deberíamos buscar lava? Y varios niños dicen, sí, bien, queremos lava, bien. Sí, esperen a oír qué dice. Tiene que ver con, dice, la lava es roca fundida que surge de un volcán cuando entra en erupción. Es roca formada por lava que se ha enfriado y endurecido. Así que esta, refiriéndose a la piedra, ha sido lava caliente que salió del volcán. Una vez que se enfrió, se endureció y ahora es una piedra. ¿Sí? Fíjense cómo hay un préstamo, hay un traccionamiento hacia la sistematización y hacia el uso de conceptos de mayor grado de generalización, ¿sí? De generalidad y por lo tanto de generalización también que recaiga sobre la experiencia rica, cotidiana y situada que está refiriendo cada niño con los objetos que está trayendo. Veamos. Otro punto relacionado con el anterior, o sea, el sistema y la toma de conciencia van pegados, ¿no? Y el dominio de estos conceptos. Así que vamos a detenernos por un rato en cómo entiende en su época la toma de conciencia, que también es un tema que revisan otros autores, y de hecho acá él discute con Claparet, que ha sido el maestro de Piaget, entonces también está discutiendo con el Piaget temprano, ¿no es cierto? Pero está siempre él contando con cómo otros entienden la toma de conciencia. Además, la toma de conciencia, o por lo menos el aspecto de la conciencia, está trabajada por la teoría psicoanalítica en la época, y era un profundo conocedor de la teoría psicoanalítica, pero bueno, no se dedicaba a la práctica clínica, y respetuosísimo, ¿no?, del psicoanálisis, pero también diferenciado en qué es lo que está queriendo desarrollar él, y cuáles son los intereses de los otros
investigadores, de los otros científicos de la época, ¿sí? Entonces, para Vygotsky, nos dice, cuando no se tiene conciencia, ¿no? O sea, la no conciencia, no dice que es inconsciente, por supuesto, no es ni una parte del inconsciente, no se está queriendo referir en no tener conciencia de un concepto, es que está inconsciente, a la manera freudiana, ni que es una parte de la conciencia que hay que iluminar, que está ahí escondida, pero está en la conciencia, sino que la no conciencia es, o la conciencia, de la propia conciencia, es una tendencia diferente o está interpelando a una tendencia diferente en la actividad de la conciencia. Explica, y ahora se va a entender. Hago un nudo, lo hago conscientemente, ¿no? O sea, sin embargo, no puedo explicar cómo lo he hecho. No tengo conciencia de mi acto consciente, porque mi atención está orientada hacia el acto de mi propia ejecución y no a cómo lo hago. Pero el objeto de la conciencia puede ser precisamente esto, en cuyo caso se tratará de la toma de conciencia. La toma de conciencia es un acto de la conciencia, ¿sí? Es un acto de la conciencia y su objeto es la propia actividad de la conciencia. En el fundamento de la toma de conciencia está la generalización de los propios procesos psíquicos, lo que conduce a su dominio. O sea, tomar conciencia sobre el modo del uso de los conceptos permite o conduce a la dominación, al dominio de los conceptos y al dominio de la conciencia, a cómo actúa la conciencia con ellos y sobre ellos. O sea, que lo que va incorporando en la explicación es que la toma de la conciencia en el niño escolar le llega a través de la puerta de los conceptos científicos, porque si fuera a través de los espontáneos es algo más incierto y más tardío en el desarrollo, pero los conceptos científicos se adelantan o le adelantan al niño la posibilidad de la toma de conciencia de los conceptos en general, en principio de los conceptos científicos, ¿sí? O sea, los enseñados aprendidos. Luego, cierta discusión respecto de qué es lo primero que se puede tomar conciencia respecto de los conceptos en el pensamiento. Y primero se toma conciencia de las diferencias, eso es lo más fácil, y muy posteriormente de las semejanzas. Entonces, primero de las diferencias, y es la incorporación de lo diferente en una cadena, en una colección, ¿no? Como pasaba con los complejos. Se suma uno más, una familia, un grupo. Bueno, no hay conflicto porque no hay más que toma de conciencia de las diferencias entre las distintas familias, las distintas colecciones. Entonces, primero se toma conciencia de las diferencias, posteriormente de las semejanzas. Eso se debe, o sea, esta cuestión de esta secuencia, a que la comprensión de las semejanzas requiere de una estructura de generalización más avanzada. La semejanza exige, ¿sí?, una generalización o de un concepto nuevo que incluya lo diferente en una nueva relación, en tanto que la conciencia de la diferencia no exige tal generalización ni resulta indispensable para pensar en relaciones entre ideas y objetos que son diferentes y hasta a veces opuestos. O sea, lo digo de otro modo. La comprensión de las semejanzas implica reorganizar o crear un concepto de nivel superior que englobe a los anteriores en un nivel de menor generalización y que les ofrezca una organización como conjunto, una inclusión dentro de una estructura ya, de una estructura de generalización más avanzada. Por eso es un trabajo posterior al de poder tomar conciencia de las diferencias. Tomar conciencia de las semejanzas siempre es mucho más complejo, porque hay que construir una cantidad de, por lo menos un concepto que englobe a los otros como ejemplos, como casos, como situaciones. Muy bien. Llega, entonces, como dijimos, la toma de conciencia a través de del desarrollo de los conceptos científicos. Y un concepto puede someterse al control consciente y deliberado solo, recuperamos, cuando forma parte de un sistema. Dentro de un sistema, un concepto superior supone la existencia de conceptos subordinados. Esto es lo que permite la toma de conciencia del sistema, ir construyendo la trama de relaciones en ese sistema. Y toma el ejemplo, para tomar conciencia, ¿no? El trabajo de toma de conciencia
que implica el dominio de la lengua escrita, ¿no? O sea, el desarrollo del lenguaje escrito implica abstracciones de los componentes básicos y del interlocutor, realmente su estructura es una función diferente porque su estructura y su función es bien opuesta a la del lenguaje interiorizado, es sintácticamente más compleja, requiere abstracción, dominio y que siente conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Porque requiere de una actividad específica del desarrollo de la necesidad de su adquisición. O sea, no hace falta a la edad escolar, cuando se empieza la posibilidad de comunicación a través del habla, no requiere de la escritura. Así que es una nueva función que implica no solamente utilizar un nuevo instrumento semiótico, eso va de suyo, que son funciones psicológicas superiores, mediadas, sino que implica un grado de conciencia, dominio y voluntad para utilizar ese sistema de escritura y además un dominio y un creciente y una toma de conciencia del lenguaje interiorizado, que recién se está terminando de interiorizar los componentes principales, ¿no? Quiero decir, se está empezando a formar el lenguaje interiorizado y tiene que empezar a tomar conciencia de él. Esto es un trabajo enorme, de abstracción, de dominio, de toma de conciencia, y eso es lo exigente del lenguaje escrito. Y eso sucede también en la escuela, ¿no? Es decir, que es la que se hace cargo de esta situación de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita. Pues eso es un ejemplo. Otro concepto que necesitamos para generar sistemas, ¿no?, de toma de conciencia, es el concepto de generalización. Cualquier palabra supone una generalización, ¿sí? Pero generalizar una generalización supone la formación de un concepto genérico superior que incluya el concepto dado como un caso particular. O sea que además de generar sistema, lo que se está haciendo es generar una estructura de generalización. Dentro de un sistema de conceptos, un concepto superior supone la existencia de una serie de conceptos subordinados. Presupone también jerarquías, ¿sí? Jerarquías de conceptos de distintos niveles, y acá viene un nuevo término: generalidad o comunalidad. Depende de la traducción que lean. Ese es un término inventado por Vygotsky, que es la organización o los niveles de generalidad no es lo mismo que las estructuras de generalización. Y ahora lo vamos a ir explicando, ¿sí? Este es un punto de este artículo que bueno, que es necesario prestarle atención y dominarlo un poco. De este modo, teniendo en cuenta los niveles de generalidad o comunalidad, o sea que no hay uno, sino que puede haber varios, y además se van cambiando, cualquier concepto dado, cualquier concepto, se sitúa dentro de un sistema de relaciones de generalidad o comunalidad, ¿sí? Por ejemplo, yo me acordé en esto de un evento, yo ya no sé si lo conté, pero bueno, en alguna otra clase, porque es un recuerdo vívido de una situación justamente experiencial, escolar, que tuvo que ver con dar una lección en el frente junto con otros compañeros. Y a mí me tocó, me faltó el sistema, por eso me quedó como un recuerdo de un evento cargado de emociones, muy situado y demás. Yo tenía que explicar lo que era el granito, la piedra, el granito. Entonces el granito es una roca de colores compuesta por cristales grises y traslúcidos de cuarzo, asociados a feldespatos, que pueden ser blancos o rosas, y a mica negra. Entonces, yo recuerdo haber dicho, el granito es una roca compuesta de cuarzo, feldespato y mica. Todavía lo puedo recitar, ¿sí? Pero además toda esta situación. Fíjense que hasta ahí, ¿qué es? Es algo memorístico. Es un recuerdo personal, situado, vívido dentro de la memoria semántica, todo lo que quiera, autobiográfico, toda la disquisición. Pero estoy en el ámbito de la memoria.
para que esto se transforme en un aspecto, digamos, de un sistema conceptual, justamente necesito ubicar eso dentro de un sistema. Y para mí fue muy rico en esta ocasión porque busqué cómo sistematizarlo y aprendí una serie de, digamos, una clasificación y una relación entre los distintos tipos de roca. Entonces, fíjense, hay 3 tipos de rocas: sedimentarias, ígneas, metamórficas. Dentro de las sedimentarias no está el granito, ¿sí? Las sedimentarias se originan a partir de sedimentaciones. Las ígneas a partir de que están abajo tierra y que se encuentran, que han sido de origen volcánico o de origen de algún movimiento terrestre, pero han quedado bajo la superficie, y ahí se ubica el granito. Y las volcánicas, que son las que son expulsadas al exterior, que vienen de una, que tienen un origen volcánico, pero muy variado, y ahí encontré unas piedras conocidas que ni siquiera sabía que estas eran así, y ahora le tomé conciencia, y las metamórficas, que implica transformaciones de los otros 2 tipos de piedra a partir de otras causas físicas naturales, ¿sí? Entonces, fíjense que no es solamente decir que el granito y describirlo y recordarlo, sino ubicarlo en un sistema explicativo que me permita ubicar el granito respecto de los otros tipos de piedra, para este caso, digamos, que hubiera sido posible de ser estudiado, de ser analizado en ese momento. Pero fíjense que para explicarlo de la segunda manera, yo necesito apelar a otros conceptos. Ya no lo describo a él como que es una piedra que está compuesta por partecitas que son visibles y diferentes. Porque yo hasta esto decía, bueno, sí, la mica es eso que utilizaba en las planchas de antes, no sé si las de ahora también, que está adentro de las planchas, esas láminas de mica, y el cuarzo y el feldespato no tenía mucha idea de cómo era, pero había siempre más vinculado a explicarlo como experiencia y memorística. En el otro caso, teniendo un sistema, un mínimo sistema explicativo en donde cada concepto remite a una relación con otro concepto. Y hay conceptos que son más genéricos y hay otros conceptos que le están subordinando, que están subordinados a él. Y hay conceptos que tienen el mismo nivel, digamos, ¿no? El mismo nivel de comunalidad. La comunalidad entre sedimentarias, ígneas y metamórficas justamente tienen esta relación de comunalidad, mientras que las dendríticas, no dendríticas, plutónicas, volcánicas y las pizarras, esquistos, tienen el mismo nivel de generalidad. No, las pizarras van al otro nivel de generalidad o comunalidad del siguiente renglón, ¿sí? Espero haber sido clara con el ejemplo, además porque queda acá ilustrado como para que ustedes lo puedan mirar. La comunalidad. Respecto de la comunalidad, entonces, los conceptos no existen en forma aislada. Esto es lo que nos permite a nosotros tomar conciencia ahora. Que cuando hablamos de comunalidad, no es el nivel de generalización que tiene un concepto respecto de la experiencia directa o de la experiencia o del concepto vinculado con otros conceptos. No. La comunalidad está refiriéndose o ilumina, ilustra, nos explica cuál es la relación de un concepto con los otros conceptos. La comunalidad es la variable psicológica básica según la cual se ordena cualquier sujeto los conceptos que dispone. La comunalidad permite comprender las relaciones, estudiar la comunalidad, ¿no? O la generalidad, permite comprender las relaciones genéticas y psicológicas entre los conceptos durante el desarrollo, porque esas relaciones de comunalidad y los grados de comunalidad son variables durante el desarrollo, y son variables según van variando también el dominio de los conceptos científicos, que arrastra o que permite rever los conceptos espontáneos. Porque, como está escrito allí, ¿no? O sea, pueden coexistir en comunalidad, ¿sí? En la misma línea, conceptos de diferentes estructuras de generalización. Estructuras de generalización eran las de fase, ¿sí? Cúmulos, complejos, pseudoconceptos y conceptos verdaderos, ¿no? O sea, son distintas estructuras de generalización, pero a veces coexisten dentro del sistema en comunalidad conceptos que pertenecen a distintas estructuras de generalización. En un niño de 3 años, por ejemplo,
un concepto más general, planta o flor, está a la par de rosa. Le da lo mismo decir rosa o flor, porque no hay justamente diferenciación en la relación de comunalidad, que flor no tiene la misma relación de comunalidad que otra, como es rosa, gladiolo, violeta, margarita, ¿sí? Mientras que en un niño de 8 años ya domina un concepto más general, esta es una flor y este es un caso particular, la margarita, que es una flor. Entonces no confunde decir, esta es una flor o esta es una margarita. O domina cuando quiere utilizar flor o margarita para referirse o comunicar algo en particular, referido a la flor o referida a esa margarita en particular o a ese tipo de flor, ¿sí? Entonces fíjense que estamos hablando de generalidad o comunalidad, para incluir esos otros, y para explicarlo nos remite también, Vygotsky nos remite a una metáfora, a un ejemplo, y es pensar en que cada concepto dentro del sistema de conceptos que tenga el niño a partir de los 8, estamos diciendo, 8 o 9 años, empieza a construir conceptos. No es que están todos los conceptos verdaderos, ya toda la trama sistémica está formada por conceptos verdaderos, sino que en distintos grados de generalización está tratando de ordenar cómo va pensando el mundo y a sí mismo y su experiencia a partir de ese sistema que tiene. Entonces, cómo entender la comunalidad o generalidad de los conceptos en el sistema que dispone el niño. Y esto apela a dos conceptos, a otros conceptos para explicar este concepto, que es latitud y longitud del concepto. La longitud es el lugar que ocupa el concepto entre dos extremos, el polo concreto y el polo abstracto. Esperen que vuelvo acá, para que te compartamos más claramente el dibujito, ¿sí? Dice, el sistema de conceptos podríamos empezar a imaginarlo como un mapa mundi, ¿sí? Ese es el sistema que disponemos. Pero que lo dividimos en latitudes y longitudes. Las latitudes, como está acá marcado en este otro dibujito para verlo mejor, las latitudes son los paralelos, mientras que los meridianos, ¿sí?, son las longitudes, ¿no? O sea, los gajos en los que podemos dividir el mapa de la Tierra y la esfera de la Tierra. Entonces, cualquier concepto puede ubicarse según una latitud y una longitud. ¿Qué es lo que va marcando la longitud? Norte-sur, polo norte, polo sur. De lo abstracto a lo concreto, ¿sí? De lo abstracto a lo perceptivo. Mientras que las latitudes, estoy dudando, mientras que las latitudes van dando cuenta de cuáles son los conceptos que tienen en ese sistema esa medida y ese grado de comunalidad y que están compartiendo la latitud en relación a una longitud, ¿no? Cada concepto, que es una generalización, es un componente de una estructura de generalización en fases, esto lo vuelvo a repetir nuevamente, y hay relaciones de generalidad, se pueden establecer relaciones de generalidad o comunalidad según la posición de algún atributo perceptivo, de una diferencia y de las relaciones. Entonces, esto es qué tienen en común esos conceptos que para nosotros tienen el mismo grado de generalidad. Y el grado de generalidad, o sea, la relación es una, y el grado de generalidad respecto de esto, el sistema, están ordenados por alguna variable, planta, flor, rosa, ¿sí? De norte a sur. El sistema de conceptos, la medida de generalidad es la relación entre los conceptos supra y subordenados, y varía en las diferentes fases, o sea, en las estructuras de generalización,
Y hay algo muy importante que Vygotsky menciona, que es la ley de equivalencia de los conceptos cuando hablamos de un sistema conceptual. Cuando entendemos que ya disponemos de un sistema conceptual, hay una posibilidad de estudiar del modo de pensar porque podemos establecer equivalencias entre los conceptos. Cualquier concepto ya puede ser formulado en términos de otros conceptos y según la medida de generalidad o comunalidad que dispone. Esos ejes, la medida de generalidad y la posibilidad de hacer equivalencias o de establecer equivalencias entre los conceptos, ambos ejes son los que permiten formar y entender un sistema conceptual. Pasar de un concepto a otro es como ir entre este mapa mundi y sus meridianos y paralelos, ¿sí? Latitudes y longitudes, ¿sí? Y permite pensar, o sea, los recorridos nos van dando la posibilidad de entender cómo piensa el otro, o sea, qué conceptos y qué tipo de conceptos está utilizando para pensar, y el grado de conciencia que tiene sobre ellos, y de las operaciones que están vinculadas al uso de esos conceptos, ¿no? O sea, es la toma de conciencia, no solamente de los conceptos en sí para los demás, sino para mí. ¿Cómo estoy utilizando estos conceptos al trabajar X tema? ¿No? Y acá tengo, ya para ir terminando, un lindo cuento, en donde nos vamos a acercar a una historia que está incluida en un libro escrito por Mario Benedetti, que se llama La primavera con una esquina rota, y es un relato en primera persona de Beatriz, que es una escolar que comienza, que está en primero o segundo grado, y que tiene amigas y que tiene un padre preso, que es un preso político, y que tiene un abuelo, y mamá, y bueno, y amistades, y tiene un problema. O sea, cuando uno empieza a pensar, cuando tiene un problema. Entonces Beatriz describe el problema que tiene y cómo lo va resolviendo, ¿no? Cuáles son las operaciones de pensamiento y de qué se va nutriendo. No solamente de las condiciones externas, que son las que quedan como más claras, sino las limitaciones y riquezas de las condiciones internas de producción de esos conceptos. Y entonces el cuento dice así: dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque Graciela, o sea, mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días: por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces: por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena: habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice: polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice: derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice: semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea, que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario, y ella: tengo la impresión de que semen es una palabra sensual. Pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque ella es mayor,
y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme, muy misteriosa, yo la conozco bien, cuando tiene un misterio se le arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme, ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando, y me pareció que el tío Rolando quizás había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui a través a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado. Y a mí me dio miedo que le diera un patatús conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que el tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución, y no el semen que dice el diccionario, y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos, igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta, que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas, y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la verdad me pinchó más que otras veces. Y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia, hasta que por fin se fue a regar las plantas, y entonces yo muy misteriosa. Vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo, y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Entonces fíjense qué simpático que es esto del trabajo intelectual y de los grados de conciencia que va teniendo de su trabajo y de los intentos en encontrar, pero claro, todavía no dispone de un sistema conceptual, pero está realizando muchas operaciones que luego se van a poner al servicio de los conceptos que empiecen a organizarse en sistemas, ¿no? Este es un intento muy fuerte de organizar un sistema explicativo cuando hay ausencias de conceptos que puedan tener un grado de comunalidad y de diferenciación y de discriminación. Entonces va sumando, está pensando más en complejos con aspiración a conceptos verdaderos en el sentido de sistemático. Recuperando, ya para terminar, las ideas centrales de esta clase, es que los conceptos científicos, vamos a destacar, los conceptos científicos surgen y se forman gracias a la colosal tensión de toda la actividad del pensamiento, ¿sí? Su creación se apoya en un determinado nivel de desarrollo de los conceptos espontáneos y debe relacionarse con ellos porque forman parte de toda la actividad de pensamiento de un sistema o de una organización de una persona.
ambos tipos de conceptos están inmersos en un proceso de continua interacción del que resultarán generalizaciones de nivel superior, son generalizaciones de generalizaciones, que conducen a cambios estructurales en los conceptos espontáneos, ¿no? Porque van a ser más conscientes de ellos y de los procesos y de su utilización y de los procesos que realizan cuando los están utilizando. Y el desarrollo de los conceptos es un proceso único que se realiza en diferentes circunstancias internas, externas, ¿no? Recuerden lo que estuvimos viendo. En la medida en que el programa de estudios escolares proporcione el material necesario, no siempre sucede, pero si proporciona el material, las estrategias y el acompañamiento necesario, el desarrollo de los conceptos científicos va por delante del desarrollo de los conceptos espontáneos, traccionándolo, ¿no? Hacia un grado de mayor sistematicidad, dominio, conciencia. El nivel de comprensión consciente del material durante la educación escolar es superior cuando se trata de conceptos científicos en comparación con el nivel de desarrollo de los conceptos cotidianos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto y que puedan disfrutar, porque es un capítulo y es un aporte muy, muy interesante el que está produciendo Vygotsky, y bueno, y espero que lo puedan disfrutar. Hasta la próxima.